el ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre, segmento número 4, vidas con objetivos. Hoy queremos hablar de David, el amigo de Dios. Nos encontramos en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas. Hemos visto el capítulo 62, el 63, y nos encontramos ya en el capítulo 64, donde vemos en su primera parte lecciones de David y Saúl. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos estudiar en vidas positivas las lecciones de David y Saúl. Oramos, buen Dios, para que podamos captar la enseñanza que tienes para nosotros el día de hoy. En Jesús. Amén. Me permiten 10 segundos para hacer la conexión con este material. Lecciones de David y Saúl. La historia de David y Saúl nos enseña sobre la importancia de la amistad, modestia, evitar los celos y buscar la aprobación de Dios. Aprendamos estas lecciones para ser personas confiadas en nuestra vida cotidiana. Ok. Nosotros hemos visto cómo la enemistad de el rey Saúl provocó que David saliera huyendo. Pero ¿hay lecciones que podemos aprender de esa relación? Este es el seminario que hicimos. Miremos qué lecciones podemos extraer de esa relación entre David y Saúl. Cuando hablamos de amistad, tenemos que ir a la relación que había entre David y Jonathan. Y cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de amistad. Antes de ir a este análisis, escuchemos un fragmento del libro Patriarcas y Profetas.
Después de la muerte de Goliat, Saúl retuvo a David consigo y rehusó permitirle que volviera a la casa de su padre. Y sucedió que el alma de Jonatán fue ligada con la de David, y amólo Jonatán como a su alma. Mediante un pacto, Jonatán y David se comprometieron a estar unidos como hermanos. Y el hijo del rey se desnudó la ropa que tenía sobre sí y dióla a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. A David se le confiaron responsabilidades importantes. Sin embargo, conservó su modestia y se ganó el afecto del pueblo, así como también el de la casa real. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y portábase prudentemente. Hízolo por tanto Saúl capitán de gente de guerra. David era prudente y fiel, y era evidente que le acompañaba la bendición de Dios. Saúl se daba cuenta a veces de su propia incapacidad para gobernar a Israel, y comprendía que el reino estaría más seguro mientras él mismo estuviese relacionado con quien recibiera instrucciones del Señor. Esperaba también que su relación con David le sirviera de salvaguardia. Puesto que David era favorecido y escudado por el Señor, podía ser su presencia una protección para Saúl cuando salía a la guerra con él. La providencia de Dios había relacionado a David con Saúl. El puesto que ocupaba David en la corte le había de impartir conocimiento de los asuntos y preparar su grandeza futura. Le pondría en situación de ganarse la confianza de la nación. Las vicisitudes y las dificultades que le sucedieran a causa de la enemistad de Saúl le conducirían a sentir su dependencia de Dios y a depositar toda su confianza en él. Y la amistad de Jonatán con David provenía también de la providencia de Dios, con el fin de conservar la vida al futuro soberano de Israel. En todas estas cosas, Dios desarrollaba sus bondadosos propósitos tanto para David como para el pueblo de Israel. Valor de la amistad. Aprender de Jonatán.
jefe militar y heredero de Saúl, hace un pacto de amistad con David, quien llegó como músico a la corte. La fidelidad de David, la amistad verdadera, perdura más allá de las circunstancias. Confiar en Dios. La amistad entre Jonatán y David se basaba en la lealtad mutua y la confianza en Dios. Asimismo, nuestras relaciones cercanas deben edificarse en Dios y su palabra. Sabiduría y modestia de David. La unción de David. Aunque era el menor de su familia, fue escogido por Dios para ser ungido como rey de Israel. Prudencia y sabiduría. David muestra habilidad y astucia como líder, pero sin olvidar la modestia y el respeto hacia Dios. Un buen líder debe buscar siempre la voluntad de Dios ante todo. El favor de Dios. Gracias a su humildad y fidelidad, David gana el favor del pueblo y la casa real. La bendición de Dios se evidencia en su prosperidad y éxito. Los peligros de la envidia. Saúl y su envidia. Saúl siente celos y envidia hacia David, quien se gana el favor popular gracias a sus victorias en la guerra. Su debilidad emocional y espiritual lo lleva a cometer graves errores. La trampa de la envidia. La envidia es un sentimiento letal que nos consume y nos quita la paz. Aprendamos a controlar nuestros pensamientos y a depender en Dios para evitar los celos y las envidias. Buscar la aprobación de Dios. Primero, el error de Saúl. Saúl busca agradar a los hombres a toda costa, con lo cual lo llevó por caminos equivocados y fuera de la voluntad de Dios. Nuestro enfoque, en lugar de buscar el aplauso humano, debemos enfocarnos en buscar la aprobación y el agrado de Dios. Esto nos llevará siempre por el camino correcto y nos hará verdaderamente libre. El siguiente punto que encontramos en esta porción del capítulo 64 de Patriarca y Profeta nos enseña el poder del arrepentimiento. Dificultades de pruebas y pruebas. David sufre persecución y traiciones de parte de Saúl y otros enemigos. A pesar de ello, siempre confía en la protección y el favor divino. Segundo, arrepentimiento y perdón. David se arrepiente de sus errores y pecados cuando es confrontado por el profeta Natán. Su humildad y disposición ante Dios lo lleva a recibir el perdón y la gracia divina. Confianza en Dios. La fe y la confianza de David en Dios le permiten superar las dificultades y mantener su integridad, en contraste con Saúl, quien es consumido por el odio y la envidia. La siguiente lección que traemos de esta porción que hemos leído hoy: una vida de integridad, oración y dependencia. Nuestra vida debe estar basada en la oración, la reflexión y la dependencia en Dios. Él es quien nos guía y nos da sabiduría para tomar decisiones correctas. La palabra de Dios. La Biblia es nuestra fuente de sabiduría y dirección. Debemos estudiarla
y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Una lección más extraemos del capítulo 64 de Historia de los Patriarcas y Profetas en su primera parte. La fidelidad de Dios. Acá tenemos 3 puntos. El amor de Dios, el poder de Dios y la bendición de Dios. En cuanto al amor de Dios, Dios es fiel a sus promesas y nos ama con un amor inagotable. Debemos confiar en su amor y fidelidad en todo momento. El poder del amor de Dios. Dios tiene el control sobre todas las cosas y puede hacer cosas imposibles posibles. Confía en Él y su poder para superar las dificultades. La bendición de Dios. La bendición de Dios es para aquellos que buscan su voluntad y la obedecen. Confía en Él y recibe su bendición y favores en tu vida. Finalmente, mis queridos hermanos, la historia de David y Saúl ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de las relaciones cercanas. David muestra la humildad, el evitar los celos y la envidia, buscar la aprobación de Dios, el arrepentimiento y la confianza en Dios. Aprendamos de estas lecciones y busquemos ser personas íntegras, confiadas en Dios y dispuestas a perseguir su voluntad en nuestras vidas cotidianas. En este capítulo, David es perseguido por Saúl, pero mantiene su confianza en la protección de Dios. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Padre, por permitirnos el análisis del capítulo 64 en su primera parte del libro Historia de los Patriarcas y Profetas. David, perseguido por Saúl. Ayúdanos, Dios, para que mañana, cuando venimos a ver la segunda de las 4 partes de este capítulo, podamos seguir extrayendo más lecciones. Por Jesús. Amén. Le esperamos mañana, mis queridos amigos, en este importante segmento, Vidas con Objetivos. Bendiciones. Me dan 10 segundos para hacer el corte y ya venimos con el siguiente segmento.